tomado Estado Nacional con un hecho penoso, ¿no? De los cuales fuiste el único medio que estuvo ahí in situ a primera hora de este siniestro, de los cuales se llevó todo el patrimonio del empresario Emilio Sáenz, ¿no? Sí, así es, Samuel. Bueno, fue a las 5:10 de la mañana aproximadamente cuando yo llego hasta el lugar y bueno, empiezo a ver el humo salir de la parte posterior de la panadería y parecía de la segunda planta, que estaba de donde se estaba iniciando el fuego. Después ya se hicieron las pericias, ya vamos a hablar de eso, pero bueno, desde ahí era un humo negro con un poco de fuego que parecía que en un momento los bomberos lo iban a poder apagar, y de repente una bocanada de vuelta que ya ahí con esa bocanada terminó tomando 2 oficinas de arriba, explotaron los vidrios y bueno, ya tomó todo el edificio y todo. La verdad que era sorprendente todo lo que estaba pasando. No podíamos creer que la panadería, la mítica, la icónica panadería La Unión, estaba en llamas, ¿no? Digo, siempre marcamos cuando pasan estas cuestiones que siempre prima ante todo las acciones solidarias, ¿no? Y también hay que ponerse en la piel de ese empresario, digo, que ha apostado tantos años a la localidad de Tolwyn, que ha generado, digo, fuente de trabajo de las cuales hoy han quedado cesantes, ¿no? Muchos núcleos familiares, directa e indirectamente también, porque los ingresos que se generaban a través de las ventas de la panadería generaba un circulante, digo, cada fin de semana donde se aglutinaba muchas personas de las 2 ciudades hermanas, ¿no? Sí, estamos hablando de primero una historia, ¿no? Que con crecimiento, conjuntamente con el crecimiento del pueblo. La Panadería Unión es el lugar por los que muchos en el mundo y en la Argentina conocen Tolwyn, y más allá de siempre hubo una discusión con respecto al movimiento comercial de Emilio, con diferencia al desarrollo de Tolwyn en sí, pero bueno, en realidad Emilio ha sido el visionario, ha sido la persona que comercialmente y empresarialmente ha podido lograr un emprendimiento que se ha consolidado a nivel nacional. Y bueno, y el municipio no fue a ese ritmo, esa es la diferencia, ¿no? Es increíble esa fama de la que siempre se habló de la panadería, que todos lo sabíamos acá en el pueblo, pero a mí me tocó ahora con esta situación. Al ratito, eran las 6 de la mañana, 7 de la mañana, me llama la gente de Clarín, me pide el video, después veo en todos los medios nacionales, en Infobae, todo, o sea, como si fuera un suceso nacional, y eso realmente es impactante. Escuchaba a Emilio decir hoy en una nota, sentí que la panadería no era mía, sentí que la panadería era del pueblo. Y era increíble la cantidad, digamos, la repercusión que tomó, y creo que, yo decía en un medio hace un ratito, a mí me tocó a través de esa cobertura hacer alrededor de 35 notas que estoy haciendo hasta el momento, en diferentes medios nacionales, uno internacional, y yo creo que todo eso, Samuel, todo esto que te estoy comentando, ha sido lo que lo ha puesto en pie a Emilio y a la familia de La Unión, a esas 25 familias que dependen de ese emprendimiento. Todos juntos dijeron, vamos a hacer un nuevo comienzo, y están fuertes, y eso la verdad que creo que es por eso, por ese aliento. Toda persona que debe perder su vivienda o ha tenido un suceso de estas características, obviamente es imposible que no se quiebre, ¿no? Y que no pase un proceso de dolor y para empezar de nuevo. Y en este caso, bueno, esto, como decíamos recién, ese aliento social ha hecho que hoy Emilio hace un ratito, yo lo vi acá afuera de la panadería, estaba con la gente de la aseguradora y ya están pensando en el resurgimiento. Digo, cuando vos hablás de un tema tan importante, aquella persona que tiene una visión y que no claudica en el hecho de que quede en un pensamiento nada más, ¿no? Y lo pone en práctica, porque son varios factores, digo, porque también no solamente esa visión de empresario, que es abarcativo y que de hecho ha tenido unos logros muy importantes, pero también ser ese vocero que trasladó, digo, a lo que era Tolwyn en sus inicios a diferentes lugares del mundo para que lo conocieran este lugar, ¿no?
Yo creo que Sí, ese potencial, como vos bien lo señalabas, se marca con el hecho de el estado que tomó esta noticia penosa, digo, porque también, digo, me pongo en lugar de comunicador, estar cubriendo una noticia así donde vos ves la persona que pierdes todo su patrimonio, te pones también y también se genera esa empatía, ¿no? En ese momento de, a ver que en segundos a través de este siniestro perdés todo, ¿no? claro. A mí me pasa que esta es sin lugar a dudas, uno de los hechos periodísticos de lo que yo he vivido y también dentro de mi carrera, digamos, es la más espectacular desde el punto de vista de la dimensión que ha tomado. A mí me pasó de que estar ahí, digamos, como primer medio y después ver a Emilio en una situación desgarradora, porque un momento cuando está todo en llamas, que es la foto que ha circulado todo el país, Emilio está frente a la panadería observando cómo se quemaba todo el momento más dantesco del incendio. Y a mí me pasaba que yo relatando, no sé, se me pasaba en la cabeza la primera vez que vi la panadería, se me pasó en la cabeza muchos momentos que vimos los tolhuinenses, todas esas imágenes, esas fotos, las cantidades de personalidades, digo, que han venido a Tolhuin por la panadería, personalidades destacadas en el mundo que nosotros vemos todos los días en la televisión argentina. Entonces, bueno, cantidad de cuestiones que yo digo, eso se construyó con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y me imaginaba a Emilio pensando en su papá. Y desde ahí en más me imaginaba que se le estaba pasando todo lo que es su sueño, su historia frente a él, viendo cómo se fumaba todo, ¿no? En tan poquito tiempo. Y eso la verdad que es un suceso para mí periodístico impresionante. Y bueno, nunca uno sabe lo que va a pasar después. Emilio me decía en una entrevista que después me brindó también, que ha sido también muy reproducida, me decía, yo nunca pensé en estas cosas y tampoco pienso en lo que va a pasar después. Pero bueno, hoy estoy acá parado y un amigo me dijo que esto tiene que significar un nuevo comienzo y la verdad que quiero que sea así. Más allá de que él ya estaba pensando en el retiro, porque era otra cosa también que le estaba pasando, ¿no? Digo, Aníbal, cuando vos marcás el hecho de la representación y la entereza de una persona que, digo, ve perder tantos años de sacrificio, partiendo de esa base, ¿no? Porque en la Argentina aventurarse a ser privado e invertir con todo lo volátil que es la economía de Argentina, donde hay temporadas que te puede ir bien como temporadas que te pueden ir mal, ¿no? Solamente lo vive aquel que se desempeña en la faz privada, ¿no? Yo pensaba, y cuando escuchaba la entrevista que realizaste vos a Emilio, lo veía tan entero, digo, a pesar de todas estas cuestiones, digo, es parte de la fortaleza de un empresario, de una persona que, digo, ha pasado crisis, como la han pasado muchos empresarios, ¿no? Pero bueno, hay que estar, digo, en ese momento para, digo, ver cómo encauzar todo esto y continuar con aquello que uno tiene, digo, como proyección de empresario y también las inversiones a futuro, digo, porque siempre cuando estás en el sector privado uno se proyecta a futuro también, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso yo te vuelvo a repetir que creo que la entereza y todo eso que le estaba pasando a Emilio, más ya que estaba en estado de shock todavía a esa hora, 12 del mediodía cuando yo le hacía la nota, pero era impresionante, Samuel. Una cosa es que yo te lo relate, te lo cuente ahora, y otra cosa es haber estado ahí al lado de él y la cantidad de llamadas telefónicas de todos lados, de todos lados, no solamente en medio de comunicaciones, y después los vecinos que se acercaban también de Tolhuin, que es algo, por eso te digo, muy resistido que siempre pasaba, porque muchos decían, no, y los que compran en la panadería o los que le gusta la panadería es la gente de afuera. Eso lo habrás escuchado miles de veces vos también. Y la gente de Tolhuin no compra el pan en la panadería, ¿no? Eso se decía y se dice. Ahora, más allá de que si se compra o no el pan en la panadería, la gente de Tolhuin, lo que sí se sintió es que la gente de Tolhuin también sentía la pérdida de Emilio. O sea, que sentíamos que la panadería, más allá de que si compras o no ahí, o si todas las cosas que se digan, es parte de nosotros. Entonces es parte del pueblo, es innegable que es parte de la historia y una de las partes más importantes de la historia de Tolhuin. Entonces, yo insisto en que la fortaleza
que tuvo Emilio y que tiene hoy Emilio es esta cuestión del ánimo social que existe. Aníbal, cuando se habla en función al tema de lo particular del emprendimiento, siempre digo, se genera, digo, en boca las situaciones de Tolwyn, ¿no? Porque también tenemos, es parte también de nuestra idiosincrasia, pero siempre destacamos el hecho de aquella persona que se pone como plan de vida un proyecto y un emprendimiento que dentro de ese emprendimiento también genera fuentes laborales, ¿no? Nadie puede desconocer, digo, la cantidad de personas que se veían favorecidas, digo, con el hecho del caudal de clientes que llegaban a la panadería La Unión, ¿no? A veces no tomamos dimensión de todo este potencial que tenía La Unión en la localidad mediterránea, que esperemos en tal caso que pueda ser como el ave fénix, ¿no? Que pueda resurgir de sus cenizas, ¿no? Sí, sí, es verdad lo que estás diciendo porque, bueno, yo tengo, mi señora en realidad tiene un local muy cerca a lo que es la panadería, también hay varios locales y hablamos con algunos de ellos también y se nota, y muchos se empezaron a notar y dijeron, bueno, va a ser difícil los próximos fines de semana y este periodo vacacional también donde mucha gente viene y prácticamente vos veías los estacionamientos llenos y después la gente empieza a hacer un circuito y a recorrer los negocios. Entonces, también ahí, ni que hablar que a partir de ahí también se hacían, digamos, guías hacia los diferentes emprendimientos de hosterías, gastronómicos. O sea, sí, la verdad que es verdad, creo que es muy importante lo que estás diciendo desde ese punto de vista. Creo que el municipio también lo entiende así. Por eso es que Harrington, que estuvo presente en el primer momento, el intendente de la ciudad, dijo, esta no va a ser la imagen con la que nos vamos a quedar. Acá en 3 días, una vez que pase un poco esto, vamos a hablar con Emilio y depende qué es lo que él quiere hacer, pero nosotros vamos a ayudar a que esto no quede así, que no quede esta imagen y a que podamos ver de qué manera podemos ayudar para que esto se reconstruya, porque esto es Tolwyn, es parte de la historia de Tolwyn. Así que por eso digo que también del municipio está esa mirada. Yo creo que, y esto es un punto más de vista propio, Samuel, yo creo que si los tolwinenses, el municipio y la misma gente, nosotros, miramos con otros ojos a la panadería y lo vemos estratégicamente, y creo que sería muy importante valorarlo de ese lugar, ¿no? No desde ese, por ahí, ese chisme que se genera barato y que muchas veces se va fortaleciendo y que no le sirva a nadie, ¿no? Tal cual. Hay una de las cuestiones, Aníbal, digo, porque cuando surge un siniestro, digo, y también lo traumático de todo esto, el hecho de ver perder las posesiones que uno en el transcurso de la vida va adquiriendo, ¿no? Siempre se instala este fantasma en la localidad mediterránea y se potencia, digo, a través de las redes sociales, y lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Con el tema de la capacidad operativa de bomberos voluntarios. Digo, nosotros y como comunicadores no debemos de ir a la fuente y disipar esas dudas, ¿no? Para no llevarnos por trascendidos. Y en tal caso, vos como primer medio y único medio que la verdad documentó el paso a paso de cómo se fue generando toda esta situación tan ingrata, ¿no? ¿Cómo fue desde tu perspectiva la función de la institución bomberil de la localidad de Tolwyn? Yo creo que los bomberos hicieron lo que podían dentro de la infraestructura, el equipamiento que tienen, porque el fuego fue, digamos, una infraestructura muy grande, era imposible que con la infraestructura que ellos tienen, con el equipamiento, lo puedan apagar. Tal es así que nosotros, del lugar donde estamos transmitiendo, no había ninguna unidad, solamente estaban atacando donde había comenzado el fuego, que era la parte posterior. Después, en un momento tuvieron tanta desesperación de lo que podía pasar, con esas boconadas de llamas que salían y que parecía que se trasladaban a las casas lindantes, que llamaron al cuartel de la ciudad de Río Grande. Por eso es que llegan bomberos de Río Grande. Y también tuvo que asistir la unidad de manejo de fuego provincial a lo que es la parte de frente, para poder apagar una vez que ya prácticamente se había consumido todo. Desde la parte posterior hicieron lo que pudieron, llegaron con una dotación, después llegó la segunda, y en un momento cuando se dieron cuenta que no iban a poder, porque ya había tomado, las llamas del fuego había tomado ya gran parte de la panadería,
empezaron a hacer un trabajo de enfriamiento